Pastorino, catador de sommelier, catador de pisco y destilado, nos saluda. Vamos a trabajar esta vez el video número 39 de esta serie de por qué el pisco es el espíritu del Perú. Tenemos dos piscos. Tenemos un pisco Altos de Aspitia que ya estuvimos degustando hace 2-3 semanas, si no me equivoco, Italia, ¿no? Este pisco es de 42 grados, ¿no? Del Valle de Aspitia, Lima, región Lima, ¿no? La bodega Monte Carmelo. Y tenemos un Murga de pisco del Valle de Pisco propiamente dicho, del 2018, 44 grados, 42 grados en el caso del Alto de Aspitia, un reposo de 30 meses, ¿no? Y el año 2018, ¿no? Vamos a trabajar estos dos piscos. Empezamos con el Alto de Aspitia. Acá no vamos a buscar, no estamos buscando cuál es mejor, no. Acá lo que estamos viendo, lo que estamos buscando es diferencias. Aspitia es un valle, como ustedes saben, a 80 kilómetros al sur de Lima. Es un valle, ¿cómo diríamos? Es un valle donde la mayoría de los suelos son falda de cerro, ¿no? O sea, cascajo, piedra, ¿no? Falda de cerro es la mayoría de los suelos en Aspitia, ¿no? Salvo la parte baja donde está el río Mala, que es digamos de río, ¿no? O sea, piedras y ese tipo de cosas, pero en este caso Monte Carmelo queda en falda de cerro, por lo tanto hay cascajo, hay piedra. En el caso de Murga está cerca al río Pisco, por lo tanto tiene sí esa cercanía y ese tipo de suelo a cercanía de río, cascajo, piedras pequeñas, ¿no? Ese es el tipo de suelo, y los climas son diferentes. Hablamos de Aspitia con mayor humedad que Pisco, que tiene indudablemente un clima mucho más seco, ¿no? Entonces esas son las diferencias, digamos, de cada una de los viñedos donde están sembrados. Y los dos son moscateles de Alejandría, o sea, lo que le llamamos la Italia en el Perú. Correcto, vamos a, antes que nada, vista, límpido, brillante, incoloro, sin ninguna partícula de suspensión. Está limpio, ¿no? Vamos a la primera olfacción. Acá los aromas que marcan más son los aromas florales, ¿no? En primera olfacción. En segunda olfacción ya vienen los cítricos, ¿no? Algo de dulce, ligero, herbáceo, pasas. Muy interesante este Alto de Aspitia, la verdad que sí. Automáticamente calienta, fresco. En el paladar se percibe una sensación cítrica muy agradable, ¿no? Hay persistencia contando hasta 15-20 segundos, media más. El final es a cítrico, a piel sobre todo de cítrico. Las pasas están ahí, un dulzor muy tenue. Muy bien Altos de Aspitia. Pero vamos a ver diferencias acá. ¿Ven? Aquí indudablemente que cuando yo voy a degustar aromáticos, lo primero que me saca, no, porque lo primero que debería percibir es el alcohol, pero como es aromático, y en el caso de Italia es el más aromático de las uvas aromáticas que tenemos, lo primero que me marca es flores, cítricos, ¿no? Y eso es lo que me marca en este caso el Murga, ¿no? Va a cítricos, va a algo de flores, ¿no? Herbáceos, sobre todo, diría yo, uva Italia, ¿no? Pero los cítricos están presentes acá. Aquí, si vamos a hacer una comparación, flores, y aquí se va más a la fruta, ¿no? A los cítricos, ¿no? Vamos a ir a boca, antes que ir a boca.
No sé si lo dije, pero está límpido, brillante e incoloro. Siempre es bueno, sin ninguna partícula de suspensión. Vamos a boca ahora sí. Acá, lo que pasa es que acá tiene 44 grados y esa sensación alcohólica se percibe mucho más, ¿no? Mucho más que acá, ¿no? Pero, digamos, eso le da un plus, un ligero plus para el que de acuerdo al que le gusta, ¿no? Habrán algunos que prefieren que tenga un grado menor. No, pero para mí está bien, está perfecto, envuelve la boca, la persistencia es media larga, igual que la anterior, pero yo diría de que hay uno más tenue que otro, ¿no? Me da la impresión de que en lo que es flores es más marcado el de Aspitia con respecto al de Murga, y en lo que es cítrico es más marcado el Murga con respecto a Alto de Aspitia, ¿correcto? Esa es, porque pasas percibo en los dos. ¿Quién sabe? No pasas rubias en los dos, no. La persistencia media más un poquito, quién sabe menos Alto de Aspitia, pero eso no le resta calidad, ¿no? Los dos picos son correctos, los dos picos están limpios, ¿no? Ya en un concurso de pisco tendría indudablemente que ganar en base a la mayoría de la mesa, ¿no? El que más puntaje obtiene es el que ganaría, ¿no? Pero en mi concepto, en este caso, para mí los dos están al mismo nivel, ¿no? ¿Cómo lo acompaño? Indudablemente siempre un pay de limón, un pay de naranja, un pay de maracuyá puede ser también, queque de naranja, ¿no? Con unas gotitas encima del destilado, creo que queda perfecto, ¿no? Eso ha sido todo por hoy. No se olviden de las preguntas que deseen. La pregunta tonta es la que no se hace, como decía mi profesor. Siempre con responsabilidad. Estamos en contacto. Chau.